La vida que vamos a ver hoy, la verdad que yo pensaba, yo me identifico mucho con este hombre. Y pensaba en la iglesia, pensaba en ustedes, mis hermanos. Y hay muchos también que seguramente se van a identificar con este hombre, Jacob. El título del sermón es Los altibajos en la vida de Jacob. Quisiera leer un pasaje en las Escrituras que está en el capítulo 35, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Lo vamos a leer ahora, pero quiero decirles que vamos a hacer un rápido repaso, si se puede, sobre quién era Jacob. Hay mucha información en las Escrituras sobre Jacob. Fue un personaje, uno de los 3 personajes más importantes en las Escrituras de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Así lo nombran las Escrituras. Porque Dios llamó a Abraham, donde le dijo: voy a hacer una gran nación con vos. Y era viejito, y todos escuchamos la historia de Abraham, que ya viejo, que Sara era estéril, que era vieja, y sin embargo Dios le dio un hijo, Isaac. Y después Isaac tuvo una esposa que era estéril también. Y sin embargo Dios le dijo: vas a ser una gran nación, va a salir de ti. Y allí nació de Isaac y Rebeca, nació este personaje que vamos a ver hoy. Dice capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lean con atención. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, esta que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual se fue llamada Elón Bacub. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Bien, aquí tenemos una parte de la historia de Jacob. Decía, los altibajos en la vida de Jacob. Una de las frases que he escuchado en algunos de los sermones a lo largo de mi vida dice que Dios puede escribir líneas rectas con lápices torcidos. Alguno quizás la habrá escuchado esa frase. Dios puede escribir líneas rectas con lápices torcidos. Los lápices somos nosotros, somos lápices torcidos. Pero sin embargo Dios puede escribir líneas rectas. Esta es la historia de Jacob. Es un llamado a no descartar lo que Dios puede hacer en la vida de los seres humanos. Es como que Dios me habla a mí, que soy líder, soy pastor.
pero también quiero que pienses en tu vida. No descartes las cosas, no te des por vencido por las situaciones que te tocan vivir o por las cosas que has pasado, por todas las peripresias por donde anduviste, porque Dios tiene propósitos maravillosos. Así es la vida de Jacob. Comienza en el capítulo 25 de Génesis, como les compartía en el grupo de aislamiento, desde el versículo 19 en adelante. ¿Saben qué? Pensaba mientras estaba sentado allí que antiguamente, lo conocemos por los estudios bíblicos también, no había quienes escribieran en aquel tiempo. Entonces las enseñanzas se pasaban de boca en boca y los que se encargaban de eso eran los padres. Y la madre de Jacob era Rebeca. Y Rebeca había quedado embarazada y se le había hecho una revolución en la panza. Yo no soy mujer, las mujeres deben saber cuando tienen todo ese tipo de contracciones y dolores y se preguntan, ¿y qué pasa? Bueno, lo mismo le pasaba a Rebeca. Y se preguntó, ¿por qué tanto dolor? Y consultó con Dios. Y Dios le dijo, quédate tranquila, Rebeca, vas a tener, no uno, sino vas a tener 2 hijos. Y van a nacer, 2 naciones van a nacer de tu vientre. Y le dijo más Dios a Rebeca, y el mayor servirá al menor. Todavía estaba embarazada Rebeca y ya Dios le estaba anticipando la jugada, como se dice vulgarmente para nosotros. Y resulta que llegado el tiempo llega el alumbramiento, nace Esaú y dicen las escrituras que tomado del tobillo, agarrándole el tobillo a Esaú, se ve la manito de Jacob y nació Jacob. Esaú fue un hombre cazador, un hombre de campo. Jacob fue un hombre más quieto, más tranquilo, un hombre de la casa. Seguramente dicen las escrituras que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. Y seguramente muchas veces le habrá contado esta historia de cómo era el embarazo de esta mamá a Jacob. O sea, Jacob ya estaba sabiendo lo que Dios iba a hacer. Pero sin embargo, este muchacho, conocido en las escrituras como el suplantador, eso significa Jacob, o el engañador, él comenzó a abrirse camino, como muchas veces muchos de nosotros queremos hacer. Aunque sabemos, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que Dios tiene propósitos, sabemos que Dios nos va a bendecir, pero a veces no consultamos con Dios y hacemos la nuestra. Este era el caso de Jacob. Cuando ya era joven, dice que Esaú venía una vez del campo con hambre y allí estaba Jacob que había hecho un lindo guiso y el olor lo cautivó a Esaú y le dijo, tengo hambre, ¿por qué no me convidas? Ah, bueno, sí, dale, te convido, pero ¿qué me das a cambio? Ese era Jacob, un hombre que aprovechaba cada una de las situaciones para sacar provecho para sí mismo. Y díganme si nosotros no somos iguales muchas veces. Queremos sacar provecho de cada una de las situaciones en las que nos encontramos. Ese era Jacob. Y le dijo, bueno, yo te doy guiso, pero ¿vos qué me das? Y bueno, ¿vos qué querés que te dé? Le dijo Esaú. Bueno, yo quiero la primogenitura. Ah, dale, por un guiso de comida te voy a dar la primogenitura. ¿Saben qué? La primogenitura aseguraba, en primer lugar, un rango superior en la familia. El primogénito era el principal en dignidad y en poder. También aseguraba una doble porción de la herencia. También aseguraba el oficio sacerdotal en la familia. Y también aseguraba la promesa de la simiente en la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esto lo sabía Jacob, porque se lo había dicho la madre. La madre le habrá contado, Jacob, vos vas a ser mayor que tu hermano. Jacob, vos vas a ser un gran hombre de Dios. Jacob va a ser una gran nación de vos. Pero Jacob no esperaba los tiempos de Dios. Jacob quería sacar provecho de cada una de las situaciones y allí estaba pidiéndole la primogenitura al hermano. Y así fue como consiguió la primogenitura. Pasado el tiempo, la madre se entera que Isaac ya estaba ciego, ya estaba viejo, ya iba a morir. Lo llama al hermano mayor
¿Quién era el hermano mayor? Esaú. Bien, no se duerman. Lo llama Esaú y le dice, mirá Esaú, quiero que vayas al campo, vos sos un hombre de campo, de casa, andá, cazate algo, vení, traelo, cociná, preparame una rica comida que después yo te voy a dar la bendición. Estaba la madre por ahí cerquita, parando la oreja, a ver qué es lo que conversaba el viejo con el hijo mayor. Y se enteró de todo. Y le dijo, vení Jacob, vamos a hacer algo. Andá a matar un cabrito. Quiero que yo te voy a preparar un guiso, te voy a preparar una rica comida. Quiero que se la lleve a tu papá para que vos puedas recibir la bendición, Jacob. El problema era que Esaú, dicen las escrituras, que era muy velludo. Y Jacob era todo lo contrario. ¿Lampiño se dice? Bien, así era Jacob. No tenía vello, pero Esaú sí. Y le dijo, pero ¿cómo voy a hacer si no tengo...? No te hagas problema, no te hagas problema. Ya vamos a solucionarlo a eso, le decía la madre. Y con el mismo cabrito que mató, lo vistió a él hasta las manos, y allí fue Jacob con el plato y ese olorcito que iba entrando en la pieza donde estaba Isaac, y se lo sirve a la comida. ¡Ah, qué rápido que lo hiciste! Conseguiste rápido, el Señor me bendijo. Ya conseguí la comida, acá está. Y Isaac comió la comida y después le dio la bendición a Jacob. Salió Jacob de la tienda de haberle dado la comida a su papá. Al rato llega cansado, con el animal a cuesta. Tenía que preparar la comida y fue y dice, acá está viejo, acá te traje la comida. Quiero que comas para que me bendigas. ¿Pero cómo? ¿Y entonces quién entró antes que vos? ¿Quién sos vos? Yo soy Esaú. Vos me dijiste que te vaya a casar para que me des la bendición después de comer. Pero alguien entró antes que vos. ¿Quién entró antes que vos? Y los dos ya sabían quién había entrado antes que él. ¿Y saben qué? Esaú, allí una vez más perdió. Allí una vez más Esaú empezó a gritar y a despotricar contra su hermano. No solamente me robó la primogenitura, sino que ahora me robó también la bendición. Pero no va a pasar el día que mi viejo muera y yo me voy a hacer cargo de todas estas cosas y me voy a tomar venganza por mano propia. Y allí estaba la madre escuchando al hijo mayor, hablando mal del hijo menor, con razón, porque se había aprovechado el hijo menor. Y entonces la madre le habla con el padre y le dice, mirá, acá no hay mujeres que valgan la pena para mi hijo. Ya Esaú ya había buscado mujeres ahí entre los pueblos alrededores que adoraban a otros dioses y ella le dice, yo quiero que Jacob sea distinto, que tenga una mujer como las nuestras. Quiero que lo mandes a la casa de mis padres. Y allí Isaac lo llama a Jacob, lo bendice nuevamente y lo manda a la casa de los padres de Rebeca. 900 kilómetros recorrió Jacob y llegó a la tierra de Padán Aram, de donde había venido Rebeca para casarse con Isaac. Y allí se encuentra con otro personaje que era más astuto y más vivo y más pícaro. Si vos sos vivo, siempre te vas a encontrar con uno más vivo que vos. Entonces, eso le sucedió a Jacob. Se encontró con el tío, Labán, y el tío lo recibió. Qué lindo que estés aquí, y comenzó a trabajar. Y el tío comenzó a ver cómo era bendecido por todas las cosas, por todos los animales, cómo cuidaba de los animales Jacob. Pero, a ver, no te voy a dejar trabajar gratis. ¿Qué querés que te dé? Y a mí me gusta una de tus hijas, le dijo Jacob. Bueno, dale. ¿Qué propones? Bueno, quiero que trabajes 7 años por mi hija, Rebeca. Raquel. Por mi hija Raquel. Y después te la doy. Y dicen las escrituras que los 7 años fueron poquitos días, como pocos días para Jacob, porque la amaba a Raquel.
Y bueno, llegó el día donde, bueno, ya está, ya cumplí mi trabajo, ahora me toca recibir la paga. Bueno, vamos a hacer una fiesta, te vas a casar, vamos a disfrutar y qué sé yo. Y allí estuvo la fiesta. Las fiestas judías no eran de un día, de un sábado. 7 días eran de fiesta y abundante eh, para empujar todo, ¿vieron? Entonces, ¿se imaginan? Llegado el final de la fiesta, Jacob estaba más contento que mono con navaja. No porque, digamos, iba a recibir el premio, pero estaba más contento con mono con navaja por todo lo que se había tomado. Y entonces llega la noche y el padre le trae a la tienda de Jacob a la hija mayor, llamada Lea. Al otro día, cuando Jacob se levanta, la ve al lado a Lea y, pero esta no es la mujer por la que yo estuve trabajando. Y con esta mujer yo me acosté. ¿Qué pasó acá? Y se le fue a hacer los reclamos a su suegro. Pará, me engañaste. No, no, le dice el suegro, no, yo no te engañé. La costumbre acá es que primero se tiene que casar la mayor y después la menor. Así que si vos no lo sabías, jodete, pero es así la costumbre acá. Pero yo amo a Raquel. Bueno, ya está bien, si vos la querés a Raquel, listo, no hay problema. Trabajate otros 7 años más por Raquel. Y después de 7 días, que era la costumbre de la boda, donde se disfrutaba el matrimonio, después de 7 días se te va a dar a Raquel. Y así sucedió. Todo esto está en las Escrituras. Y allí sucede que Jacob tuvo que trabajar 14 años por la mujer que amaba. Y después tuvo que trabajar 6 años más para poder conseguir salario él. Porque el suegro era bastante aprovechador y siempre le iba cambiando los salarios y todas esas cosas. Hasta que llega un momento en la vida de Jacob que dice, ya, veo que mi suegro, porque siempre Dios bendecía todo lo que Jacob tocaba. ¿Saben por qué es eso? Porque Dios le había dado la promesa a la mamá de Jacob, a Rebeca, que iba a ser un gran hombre, que iba a ser una gran nación de Jacob. Y Dios siempre estuvo con Jacob, pero Jacob nunca se dio cuenta de eso. Y entonces, cuando Jacob se da cuenta que el suegro lo empezaba a mirar con malos ojos porque todo el ganado que tenía Jacob crecía más que el ganado que tenía el suegro. Y hasta los cuñados ya lo miraban mal. Entonces dijo, bueno, voy a tener que hacer algo porque si no acá me van a hacer boleta. Habló con las mujeres, las llevó al campo, allá lejos donde llevaba los animales a apacentar y les contó que sí, Dios le había hablado a Jacob, capítulo 31, versículo 13 creo que es, donde Dios le dijo a Jacob, yo soy el Dios de Betel, que se te apareció a vos cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando Jacob huía de Esaú, Dios se le apareció a él y le dijo en un sueño y le dijo, yo te voy a hacer una gran nación de vos. Yo te voy a cuidar a vos. Y Jacob hizo un pacto con Dios en aquel momento y le dijo, si vos me bendecís, si vos me cuidás, si no me dejás ni a diestra ni a siniestra, yo te voy a servir. Ese había sido un pacto que Jacob había hecho con Dios. Pero sin embargo, él siempre buscaba hacer la suya. Se anticipaba a la jugada de Dios, podríamos decir. Es como de pronto nosotros decimos, bueno, el Señor me está ayudando, el Señor me va a ayudar, pero a ver, en esto lo puedo yo ayudar al Señor. Entonces, a ver, Señor, yo te quiero ayudar. No, el Señor no necesita de nuestra ayuda, hermanos. Chicos, Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios quiere cumplir sus propósitos en tu vida como Él quiere, no como a nosotros nos parece o no como nosotros queremos. Y no en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que Él quiere. Porque Él ya tiene todo preparado. Y es lo mejor cuando suceden en los tiempos de Dios. Y eso es lo que pasaba con Jacob. No esperaba el tiempo de Dios. Él quería ya las cosas. Y muchas veces comenzó a sufrir, como en este caso. Él había sufrido. Y habló con sus esposas y le dijo, acá ya no tengo más lugar.
Dios me habló nuevamente y me dijo que me vuelva a la casa de mis padres. Y entonces las esposas le dijeron, nosotros tampoco ya tenemos un mal lugar acá, así que nos vamos con vos. Y se fueron. Y dicen las escrituras que Jacob con sus mujeres y sus hijos se fueron huyendo de sus suegros y de los cuñados. Pero cuando se enteró, el suegro y los cuñados apretaron el sombrero también ellos, subieron a los caballos y vamos a seguirlo. Se nos está yendo la gallina de los huevos de oro. Entonces se nos está yendo toda nuestra ganancia, vamos a buscarla. Y allí se fueron a seguirlo. Al séptimo día lo encuentran a Jacob y dice que la noche anterior, antes de que Labán se presente delante de Jacob, Dios se le aparece en sueño a Labán y le dice, ojo con lo que vas a hacer con Jacob, porque Jacob es mi hijo. Tené cuidado cómo vas a hablar con él y tené cuidado las cosas que vas a hacer. ¿Quién se encargaba de Dios? ¿De Jacob? Dios. ¿Quién se encarga de cada uno de nosotros? El Señor. El Señor tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Las cosas que te suceden no le pasan por alto al Señor. Las tristes, las amargas o las felices no le pasan por alto al Señor. Dios lo tiene todo planeado. Dios está viendo tu vida desde los cielos y sabe lo que va a pasar mañana, el mes que viene y el año que viene y de acá 5 años o 10 años. Dios lo tiene todo ya. Pero hermanos, no seamos como Jacob. Jacob se quería aprovechar o se quería adelantar a los propósitos de Dios. Y bueno, y así es que Labán termina en un acuerdo con Jacob, levantan un muro allí donde recordatorio, donde ellos no tenían que pasar, ni Jacob volverse para la tierra de su suegro, ni su suegro pasar por para la tierra donde, como siguiéndolo a Jacob. Una vez que se soluciona el problema con el suegro, listo, ahora me voy a preparar para encontrarme con mi hermano, que quién sabe cómo estará, porque la última vez que lo vi, 20 años habían pasado, mi hermano me quería matar y ahora yo quiero encontrarme. Pero tengo muchos bienes, tengo muchas ganancias, tengo muchos animales, así que voy a preparar un especial regalo para mi hermano y se lo voy a mandar. Y voy a mandar embajadores para que le digan, Jacob viene a encontrarse con vos. Y resulta que cuando los mandan los hombres, se encuentran los hombres, que Esaú venía con 400 hombres al encuentro de Jacob. ¿Se imaginan ustedes? Qué contento se habrá puesto Jacob. No, vos sabés que nos encontramos con Esaú que viene a buscarte, viene a tu encuentro. Ah, mamá. Él que quería ir a encontrarse con Esaú y Esaú que venía al encuentro con 400 hombres. Cualquiera va a pensar, me va a hacer boleta, acá me va a hacer boleta. Y sin embargo Dios también había trabajado en la vida de Esaú todo ese tiempo. Y Jacob asimismo preparó regalos. ¿Y saben qué? Dividió la familia. Puso a las siervas que tenía, con las que tenía hijos, la puso adelante. Después la puso a Lea con los hijos. Y después, atrás de todo, la puso a Raquel con José. Y si nosotros pensamos, ese era el orden de prioridades que Jacob tenía en su familia. El orden de prioridades que Jacob tenía en su familia. Los más cercanos eran a los que más amaba él. Y lo cierto es que la historia concluye que Esaú se encuentra con Jacob, lo abraza, lo besa, llora con Jacob y le dice a Esaú, ¿qué eran todos estos animales que mandaste a encontrarse conmigo? No, porque yo quería regalarte. En realidad trataba de apaciguar la ira, Jacob, de Esaú. Pero Dios ya se había encargado de eso. Dios siempre se encarga de las situaciones por las que nosotros pensamos que vamos a pasar. Por ahí pueden resultarnos difíciles, traumáticas, pero Dios siempre se encarga. Así es que
Luego que se encuentra con Esaú, le dice, mirá, vamos a Seir, le dice una ciudad, Seir, pero anda adelante, le dice Jacob, porque tengo animales pequeños, mis hijos pequeños, no puedo andar con el tranco que vos andás con estos soldados que vos tenés. Así que yo te voy a seguir. ¿Y saben qué? Esaú se fue a seguir. ¿Y Jacob? ¿Qué creen ustedes? ¿Se fue a seguir? No se fue a seguir. Se fue a Sucop, dicen las escrituras. Se fue a otro lado. Y allí en Sucop levantó una tienda y después fue a Siquem y levantó otra tienda y alabó y adoró a Dios. Y en el camino, cuando antes de encontrarse con Esaú, Jacob había tenido un encuentro con Dios, donde Dios le dijo, tuvo una lucha con un hombre de Dios, dicen las escrituras, y donde Jacob le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Y cuál es tu nombre?, le dijo el hombre de Dios. Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel. Y allí fue otra vez el encuentro con el Señor, con Dios, Jacob. Y dicen las escrituras que lo fue tocado en la cadera y desde aquel día Jacob rengueaba una de las piernas. Y así es que llega el capítulo 33, 34, donde se lo ve a Jacob levantando tienda en Siquem. Dios le había dicho, vuélvete a la tierra de mi familia, de tu nacimiento. Yo soy el Dios de Betel, vuélvete a Betel. Pero Jacob no se volvió a Betel, se fue a Siquem. ¿Y saben qué? Allí en Siquem hay una de las historias tristes de la vida de Jacob. Yo decía, los altibajos en la vida de Jacob. No solamente estos que les comentaba, les compartía, sino nos cuenta aquí el capítulo 35, si notamos nosotros, Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel. Jacob había estado en Siquem. En Siquem fue deshonrada la única hija mujer que tenía, Dina. La violaron a Dina, el hijo del dueño del pueblo, del rey de aquel tiempo. Y no solamente que la violó, sino que se enamoró. Y fue tan atrapado este muchacho por esta chica, que le fue a pedir al padre que se la vaya a pedir a Jacob. Y allí fue. Y resulta que van a hablar con Jacob y los hermanos no estaban en el campo cuidando los animales. Y resulta que Jacob no se animó a hablar con él. Voy a esperar que vengan mis hijos. Cuando los hijos se enteraron de lo que le había sucedido a la hermana, se vinieron. ¿Se imaginan? Bueno, no sé si todos saben, tenía 12 hijos. No eran 2 o 3 los hijos de Jacob, eran 12. Y entonces vinieron los 12. Y allí hablaron con este hombre y le dijeron, no, tu hijo no se puede casar con mi hermana, porque ustedes no son circuncidados, todos nosotros somos circuncidados, si quieren. Y así trataron y le dijeron, bueno, que todos los hombres se circunciden y nosotros vamos a aceptar a tu pueblo y tu pueblo nos va a aceptar a nosotros y vamos a comercializar entre nosotros, le dijeron los hijos de Jacob. Y así es que todos los hombres se circuncidaron y al tercer día, donde apretaba el dolor, te imaginaba un hombre grande circuncidarse a los 30, 40, 25 años, distinto que circuncidar a un bebé a los 8 días de haber nacido, como era la costumbre judía. Entonces, estaban todos sufriendo de dolor. Y 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, tomaron armas y empezaron la matanza de los hombres. Cuando se enteraron los hermanos, fueron atrás de Simeón y Leví y arrasaron con todo. Mujeres, niños, animales, y se llevaron todo. Y se fueron. Esa es la historia que está en el capítulo 34 de Génesis. Ahora Dios le habla acá, capítulo 35, y le dice Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Yo soy el Dios que se te apareció, yo soy el Dios de Betel, Jacob.
Yo soy ese Dios que viste en aquel sueño, esa escalera de ángeles que subían y bajaban. Yo soy ese Dios. Yo soy ese Dios que también te defendió con Labán, pero que también se te apareció cuando vos te ibas a enfrentar con Esaú, con tu hermano. Yo soy ese Dios que te tocó en la cadera y te dejó rengo. Yo soy ese Dios, Jacob. Ahora yo te pido, le dice Dios a Jacob, que te levantes y que vuelvas a Betel. Era el lugar del encuentro con Dios. Allí donde él había hecho pactos con Dios. Y le dice, levántate, haz un altar y adórame. Y entonces Jacob dice que habló a la familia, versículo 2, y le dijo a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudaos de vuestro vestido. Y ahí viene todo lo que leímos hace un momento. Allí Jacob estaba empezando a entender el trato que Dios tenía con él. Y yo necesito que vos estés limpio, que vos estés santo. Y entonces Jacob habló con toda la familia y dijo, traigan todos los ídolos, traigan todas las cosas que no le sirven a Dios. Quiero que me la traigan acá. ¿Saben qué? En aquel tiempo los ídolos eran imágenes que ellos habían traído porque de los pueblos vecinos y aún de los pueblos donde ellos vivían, tenían ídolos, entonces tenían dioses. Entonces la familia de Jacob también estaba llena de ídolos, llena de dioses. Ahora Jacob le estaba pidiendo que se limpiaran todos, que lo trajeran todo delante de él. ¿Y saben qué? Nosotros también muchas veces cargamos con ídolos. Todos sabemos que no podemos andar con una estampita, con una imagen en casa. No podemos adorar una imagen, todos lo sabemos. Obvio que no lo vamos a tener. Los tiempos han cambiado. Pero aún así seguimos teniendo ídolos, hermanos. Yo hace un momento cuando les pregunté si habían leído, muy poco me dijeron, salvo Martín y algunos otros hermanos que estoy seguro que conocen la historia. Pero los demás no me dijeron, sí, yo leí, o yo leí un poquito, como dice Martín. ¿Y saben qué? Yo les dije de un cosito rectangular que termina siendo un ídolo para nosotros, chicos, que es mucho daño, es muy perjudicial si nosotros no lo sabemos utilizar. Es muy perjudicial. ¿Y saben qué? Un ídolo es todo aquello que le roba el lugar a Dios. Podemos sentarnos a leer la Biblia en el celular. Obvio, yo lo tengo en el celular, a la Biblia. Y de pronto resulta que te sentaste a leer y hace media hora que estás leyendo y te entró el sueño y te vas a dormir, listo. Vamos a dormir. Pero vos te sentás o te acostás y te pones a mirar las redes sociales. Twitter, los chicos manejan mucho el Twitter, yo no. Instagram, Facebook y cuántas cosas más que ustedes saben que hay. Y no pasan media hora, 1 hora, 2 horas. A Otoniel ya lo tengo sentenciado. ¿Saben qué? Son ídolos. ¿No se dan cuenta ustedes? Yo te quiero decir hoy, son ídolos. Esos son ídolos. Le roban el tiempo a Dios. Resulta que cuando te pones a leer la Biblia demorás media hora y te dormiste, pero cuando estás en la red pasaste 2 horas y no te diste cuenta. O te acostaste a dormir la siesta un rato y dijiste, bueno, tengo 1 hora para dormir la siesta, listo, y te enganchaste con el celular y viste una imagen y esa imagen te llevó a otra y a otra. Y cuando hace 1 hora que estoy mirando, me voy a acostar, pero ya me tenía que levantar. Bueno, pero me voy a quedar 1 hora más. Y resulta que perdiste 2 horas. En los mejores de los casos, porque no se pierde 2 horas. Chicos, hermanos, se pasa mucho más tiempo. Muchas veces. Jacob le pedía a la familia, traigan todos los ídolos, yo los quiero. Y dice que los escondió. Jacob los escondió y salieron, dice. Y hay una palabra allí en el versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había
a sus alrededores. ¿Recuerdan que capítulo 34? Cuando los hijos de Jacob tomaron venganza por la deshonra de Dina, todos los pueblos de alrededores se habían enterado de lo que habían hecho los hijos de Jacob. Y no estaban contentos con todo lo que hicieron los hijos de Jacob. Y se estaban preparando para atacarlo a los hijos de Jacob y a Jacob. Pero ¿quién intervino allí otra vez? Dios. Dice que hizo caer terror en todos los pueblos, en todas las ciudades de sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel. Allí estaba el altar que Dios le había pedido a Jacob. Y allí estaba cumpliendo Jacob los propósitos de Dios. Dice que en los altibajos de la vida de Jacob, él tuvo muchos altibajos. Podríamos pensar en las negativas y en algunas positivas. La muerte de Débora que se encuentra en este capítulo fue una negativa en la vida de Jacob. Las mentiras, en el capítulo 38, en el capítulo 38, cuando Jacob se entera de que su hijo había sido comido por los leones, una mentira de los hermanos, José, capítulo 37, esa fue una negativa para Jacob. En el capítulo 38, Judá se tiene que terminar acostando sin saber Judá que era la nuera, porque la nuera se disfrazó de una ramera, porque resulta que Judá tuvo 3 hijos. El mayor se casó con Tamar y no le dio hijos. Entonces venía el segundo y se tenía que casar con Tamar también para darle hijo a nombre del mayor. Y el segundo no quiso, dice que vertía en tierra, así dicen las escrituras, entonces Dios trajo juicio, se murió el segundo. Y Judá dijo, no le voy a dar el tercero porque también se va a morir, así que... Y el joven creció, Judá quedó viudo, Tamar se enteró, y cuando Judá iba a desquilar las ovejas, dice que se le cruzó una mujer ramera. En realidad era Tamar disfrazada de una mujer ramera. Y así sucedió que Judá se acostó con esta mujer y resulta que de allí nace el que iba a nacer, el que iba a venir de la herencia, de la descendencia del Señor Jesús, entre Judá y Tamar. El suegro con la nuera. Bueno, esa fue una negativa también para Jacob. Cuando Jacob empieza el hambre en la tierra y se entera que en Israel, que en Egipto había comida en abundancia, manda a buscar comida y le queda uno de los hijos preso, porque el gobernador de aquel tiempo dijo que eran espías. Resulta que el gobernador era José, que los conocía a los hermanos y quería verlo al padre. Y bueno, y así sucedió en la vida de Jacob. Los altibajos. Lo cierto es que Jacob se entera que José está vivo en Egipto y decide irse él con toda su familia a Egipto. Y allí están las positivas de Jacob, porque lo vuelve a ver a su hijo, no solamente que vio a sus hijos, sino que también vio a los nietos que tuvo de José, a Efraín y a Manasés. 17 años estuvo Jacob en Egipto. Y Dios le había dicho que iba a ser una gran nación en la tierra prometida. Y resulta que ahora lo vemos en Egipto, a Jacob. ¿Y cómo es esto y dónde está la promesa de Dios? Pero ¿saben qué? Jacob había aprendido a convivir con el Señor y a esperar los tiempos del Señor. Y llega en la vida de Jacob que ya está viejo y llama a los hijos de José para bendecirlos y bendice a Efraín y a Manasés. Tenemos un registro en el libro de Hebreos, que quiero leerlo, capítulo 11,
con esto vamos terminando, quiero decirte que así como los altibajos que tuvo la vida de Jacob, hay altibajos en nuestras vidas. Hay buenas y hay malas, y a veces decimos, pero hay más mala que buena. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 21, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ya estaba viejito Jacob, pero sin embargo Dios le había dado el privilegio, a pesar de su testarudez, a pesar de ser un hombre porfiado, a pesar de ser un hombre que siempre quería hacer la suya, Dios llevó adelante los propósitos con él. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene grandes propósitos para vos. Ahora, Dios no quiere que vos te adelantes a los tiempos de Él. Dios quiere que vos esperes los tiempos de Él. Dios quiere que vos le consultes a Él, a Dios, todo lo que vos querés hacer con tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios sabe lo que vas a hacer, lo que vos vas a hacer, pero vos no lo sabés. Vos no sabés lo que vas a hacer. Hay jóvenes que están en edad terciaria, como mi hija y mi hijo, y algunos más. Otros que están en la secundaria y están soñando con el futuro y está bueno que sueñes. Yo también soñaba con un futuro. Pero ¿saben qué? Yo he aprendido también a dejar mi vida en las manos de Dios. Un día tuve que decirle al Señor, acá está mi vida. Ya estoy cansado de tomar decisiones por mi cuenta y equivocarme y darme la cabeza contra la pared muchas veces. Entonces, es hora, es tiempo que vos puedas mirar a Dios como Jacob entendió y dijo, bueno, ahora sí, Señor, voy a hacer la tuya. La vida de Jacob es muy parecida a muchas de nuestras vidas y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos tener esa fe que tuvo Jacob. En Egipto, bendiciendo a los hijos de José, sabiendo que un día los hijos de José iban a volver a la tierra prometida. Jacob orando por unos niños, Efraín y Manasés, que estaban jugando, como muchos de nuestros hijos, como muchos chicos que están allí. No sabemos nosotros lo que Dios puede hacer en la vida de esos chicos. No sé yo lo que Dios puede hacer en tu vida, pero una cosa sé, tengo que orar por tu vida. Y vos necesitas orar por tu vida, para que vos puedas tener ese encuentro que Jacob tuvo en Betel. No te olvides nunca, Betel, el lugar donde Dios se encontró con Jacob. Oramos.